En Hazte Cargo, a veces exploramos temas que son dolorosos, inusuales, como por ejemplo la infertilidad. Causa a veces tanto problema, dolor y confusión en las personas. Y es más, nos gusta explorar estos temas a través de los ojos de personas destacadas de nuestra nación, un animador de televisión, conductor de radio, por ejemplo. Hoy, en su programa de Hazte Cargo. What happened? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Otra vez, ¿qué pasa? Contando un chiste muy bueno. ¿Chiste? Sí. No sé. Es justo lo que no me gusta de la televisión chilena. Se ponen burdos. No, ya, pero no se ponga así, pues, pastor. No, ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! Es que exijo una explicación. Ya, ¿usted me deja contar un chiste? ¿Ah? Probando. Ya. Probemos. Ya, mira, este era un matrimonio, llega la noche de boda y el novio no sabía qué hacer. Entonces había hablado antes con el papá y el papá le pasa un walkie-talkie. Entonces estaba el novio ahí y le dice, ya papá, tengo lista a mi novia acá y no sé qué hacer. Mira, mírala fijamente y sedúcela. Ya, listo. Ahora, desnúdala. Listo, la desnuda. La tenía desnuda, la estaba mirando y de repente le dice, papá, no sé qué hacer. ¿Qué hago ahora? Mira, ahora tenés que... No, ¿viste? Ni te puedo dejar un minuto contando un chiste solo. No, mira. Pero a propósito de Sin Censura, Edu, nuestro invitado de hoy nos va a explorar un tema que no muchas veces exploramos, que es la infertilidad. Veamos quién es. Si se trata de enumerar una lista con los rostros más queridos de la televisión, sin lugar a dudas, Eduardo Óscar Fuentes Silva llevaría la delantera. El carismático rostro de TV acaba de ser padre cumpliendo el mayor anhelo de su vida. El afamado periodista nació en el año 1975, hijo único del matrimonio Zuni Silva y Hernán Fuentes. Si bien es conocido por su trabajo tanto en la radio y en la televisión, desde joven mantuvo una desconocida afición a la fotografía y las artes. Se dice que desarrolló un gusto especial por la radio cuando su madre lo llevaba a ver grabaciones en vivo del radioteatro. Ya desde pequeño asombraba a sus conocidos con su carisma y talento, lo que le permitía conducir festivales en convivencias y en el colegio. Le encanta pasar tiempo con su familia y ahora más con el nacimiento de su hija Alma. Fuentes es amante de sus mascotas y se autodefine como un verdadero dog lover. Su vida profesional ha estado marcada por el esfuerzo. Estudió comunicación audiovisual en el desaparecido Instituto Luis Galdames y posteriormente periodismo en la Universidad del Desarrollo. Fuentes ha estado en la mayoría de los canales de la televisión chilena. Su paso por Canal 13, Mega y La Red le han permitido consolidarse como un referente absoluto de las comunicaciones. Luego de reconocer el dolor que le había provocado el no poder ser padre, hoy goza de una tremenda felicidad, ya que hace tan solo unos días su mujer, André Burgat, dio a luz a su pequeña hija Alma. A continuación, en Hazte Cargo, conozcamos más acerca de la vida de Eduardo Fuentes. Sin Censura. Vamos a hablar con Eduardo Fuentes de infertilidad y de otros temas, pero primero déjeme hacerle la pregunta a este destacado hombre de televisión y radio. ¿Fue idea tuya Sin Censura? Hola, ¿qué tal? Gusto de estar acá con ustedes. No fue idea mía, porque de hecho no fue planificado, ¿no? Surgió espontáneamente junto con los atletas de la risa, que estuvieron invitados un día al programa, y estaba muy, así como muy contenido en su presentación. Potifruncis. Sí, ¿te manejas ahí con el concepto potifruncis? Eso me lo explica en inglés todo. se dice bien parecido, potifruncis. Y con ellos estaban así como... Fruncy potty. Estaban como muy apretaditos, entonces nosotros le dijimos, ya, pues como en la calle, háganlo bien, háganlo sin censura. Y la gente, los que estábamos ahí, empezamos, pues sin censura. Y como que agarró papa eso. Y después vinieron otros comediantes también. Entonces decían lo típico, oye, quiero
quiero contar un chiste. ¿Se puede decir la palabra, no sé, poto? Entonces nosotros decimos, no, sin censura. Sin censura. Y de ahí esto fue una escalada Sí. que Oye, no se detuvo más. Llegó a Viña, ¿cómo te sentiste cuando pasó a ser como galería, propiedad nacional esto? Así que, de verdad, sí, en serio, me emocioné cuando lo escuché la primera vez porque, mentira verdadera, era un programa pequeñito que nos costó sangre, sudor y lágrimas poderlo instalar. Al principio no pasaba nada con el programa, la idea original no cuajaba. Con Pablete, que era el productor ejecutivo, conversábamos, le dábamos vueltas y a veces llegaba a mi casa. Hubo días que yo de verdad llegaba a las lágrimas porque no sabía cómo enfrentar este desafío que el canal le ponía tanta gana y yo sentía que a lo mejor no estaba dando el ancho para esto. Entonces le tenía tanto cariño, era como un hijo que le costó caminar y de pronto estaba corriendo y corría en el Festival de Viña. Entonces me emocionó lo que generó, más allá del que puede ser cuestionable el contenido, me emocionó lo que es la ola que fue generando el Sin Censura. Sí, el Eduardo, cariño del público. Sí. Desde chico a ti te gustó contar chistes, ¿no? Sigo como bueno para las tallas. Te gusta. Mi ya. mamá era así. Cuéntanos, ¿cómo nació lo de el niño peculiar? El niño peculiar. Ese que era un personaje que teníamos Ahora, ahí, claro. sí. Como empezamos a contar chistes, cuando salían chistes de niño y un día conté un chiste, entonces yo quería molestar a Pablete, que era el productor ejecutivo, que se llama Pablo. Entonces el niñito del chiste le puse Pablito. Entonces, Pablito aquí, Pablito allá, y era un juego de palabras del niño peculiar, con otras cosas, que no sé si es producto de dolores que están hablando de eso. Pero bueno, ustedes ya más o menos saben lo que estoy hablando. Y de ahí también metimos ese chiste, como era un programa en vivo, a través del sonoprompter, el mismo Pablo Alvarado me dice, subió el rating, alarga el chiste. Y de pronto ahí tú tenías que empezar a apelar a la capacidad de improvisación y los chistes se eternizaban porque la gente agarraba papa y el personaje fue creciendo y se instaló. Entonces, pues cada chiste que yo tenía de niño le metía a Pablito, que era este niño peculiar, que era un niño como engreído, sábelo todo y como que... Sí. Pero ese hasta tenía una mímica, un gesto, ¿no? Sí, pero, porque era alérgico. Ahora, soy yo, finalmente, porque yo cuando chico era alérgico y también era medio así... O sea, tú eres un niño Fui Fuiste. un niño peculiar, fui un niño muy peculiar. ¿Te gusta trabajar en televisión? Sí, por supuesto. Lo pienso porque lo comparo con la radio, que me parece que es una experiencia de comunicación más llana, más abierta. Pero la televisión tiene su encanto. Uno se va... Yo nunca pensé que iba a trabajar en televisión. Para mí el desafío desde niño era trabajar en radio. Sí. Ese era mi sueño, mi anhelo, mi meta. Radio. La televisión fue creciendo y claro, uno se enamora con este medio. Pero lo que es interesante de ti, Eduardo, es que tu camino a la fama, podríamos decir, no ha sido la tradicional, ¿no? Incluso tengo una cita tuya en The Clinic. Desde los 15 caché que la plata nos sobraba en la casa y atiné. A los 15 empezáis a echar para dónde va la micro. ¿Cachai? Que tu papá no es gerente de nada, es obrero. Me encanta esa cita. ¿Podrías tú llevarnos desde allá Sí, por a lo que es supuesto. el desarrollo de Eduardo Fuentes? Claro. Yo he contado, yo me crié en una población estigmatizada en nuestro país como la legua. Qué bueno. Ahora, eso yo hoy hago esa diferenciación. Ya. Para mí, era mi barrio, eran mis amigos, no éramos una población pobre, era mi entorno y yo era feliz en mi entorno. Tuve la dicha de tener papás que ante la ausencia de cosas físicas, materiales, Ya. aportaban dosis éticas, de amor, de afecto. En eso éramos millonarios nosotros. Dame una escena de eso, dame una ventana a ese hogar donde tus papás te están enseñando algo así. ¿Cómo aprende por osmosis? ¿Cómo aprende por sermones? Mi mamá, cada vez que me llevaba a control al Hospital Barros Luco, recuerdo que lo que más se preocupaba era que fuéramos impecables. Que yo fuera impecable, yo era hijo único. Me bañaba, me perfumaba y todo. Y ella siempre me decía, una cosa es ser pobre y la otra cosa es ser sucio. Yo no lo lograba dimensionar. Hasta que un día un médico le contó a mi mamá y le dijo, así como que lo felicitaba porque siempre su hijo estaba muy bien vestido, muy perfumadito, y le decía, usted no se imagina las cosas que llegan acá. Ahora, no en ánimo de, yo creo que el médico lo decía, no en ánimo de enjuiciar a nadie, pero constataba un hecho. Entonces, ahí hay un pequeño ejemplo. Mi papá, por ejemplo,
Mi papá llegaba todos los días después del trabajo con un pan con queso a mi casa. Y yo asumía que mi papá se venía, pasaba a un negocio, me compraba un pan con queso y me lo traía. Yo después me enteré que ese era el pan con queso que le daban a él en su colación de la tarde. Y él no se lo comía para llevármelo a mí. Entonces, cuando tú empezás a sumar cosas y tú decís, viejo, soy afortunado de tener unos papás que me han transmitido esto. Por lo mismo nunca me he considerado ejemplo de nada, porque yo tuve la fortuna de tener unos papás que me guiaron. O sea, si estoy donde estoy, si soy lo que soy, es por mis papás más que por mérito propio. Pero cuánto anima esa escuela te fue llevando. ¿Cuánto de esa escuela fue la que te impulsó hasta el Eduardo Fuentes que eres hoy? Yo creo que todo. Yo creo que el ejemplo de ellos es como la mayor educación formal que tuve. Cuando mi mamá falleció, producto de un cáncer, a mí me vino una rabia muy grande. En esa época yo participaba activamente de la iglesia, estaban los grupos Movimiento Faustino, que era un movimiento laico de la iglesia de la comunidad marianista de mi colegio, y me daba tanta pena sentir que mi mamá, yo creo que todos consideramos que nuestras mamás son lo mejor, pero mi mamá efectivamente era una mujer buena, de buenos sentimientos, que había sufrido mucho y sin embargo le había dado la vuelta a la mano al destino y se la lleva un cáncer con todo el dolor. Entonces yo en ese minuto decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y como que me emputecí de alguna manera con ese Dios que yo pensaba que era bueno. Y de pronto tú tienes que decir, bueno, ¿por qué no? A todos nos pasa, la muerte es lo único que vamos a experimentar, puede ser más doloroso, pero así todo el cáncer me avisó y yo me pude despedir de mi mamá y decirle infinitas veces que cuánto la amaba. Y en vez de sentir que tenía el derecho a ser así como un rebelde, yo dije, aquí lo que me queda a mí ahora es atinar para que todo el esfuerzo de mi mamá en pos de que yo fuera alguien en la vida se concrete. Entonces, deja el sufrimiento de lado, deja de llorar sobre la leche derramada, asume y hazte cargo de tu vida ahora tú. ¿Y qué crees que tu madre, si te pudiera hablar, te diría hoy? Ha sido una gran pregunta en mi vida. Yo converso mucho con ella y con mi papá, que años después también partió, y converso mucho con ellos. Mi mamá estuvo muy presente en mi vida de forma casi milagrosa en muchos aspectos. Y yo siempre pregunto, mamá, ¿tú estarías orgullosa de lo que soy hoy? Y me gustaría escuchar un sí rotundo, y yo sé que, aunque no, me lo diría. Pero yo creo que mi mamá estaría feliz de saber que he tratado de ser coherente con lo que me enseñaron. Yo no soy ni un santo, no soy ejemplo de nada, soy tan imperfecto como todos los que estamos acá. Pero tengo conciencia de lo que me enseñaron, de los sacrificios que hicieron. Y eso yo no lo boto al tarro a la basura. Y trato de vivir con eso como ejemplo. Y trato que eso me guíe en la vida para ser lo que soy. ¿Por qué no sería un sí rotundo, crees tú? Porque soy imperfecto, igual que todos, porque cometo errores, porque me dejo llevar por tentaciones, pero trato de evitarlo, lucho por ser una buena persona. En este cargo nos interesa muchísimo lo que tantas veces no sale en televisión, que es las raíces profundas de una persona como tú, que ha llegado a lo que sí la gente ve, pero no conoce lo que adentro hay. Y ya nos has dado unas muy grandes lecciones. ¿Qué hay ahí adentro, Eduardo, que te motiva diariamente en lo espiritual? ¿Qué es lo que te da la fuerza para seguir adelante? Porque no todo ha sido fácil para ti. Danos ejemplos para gente que busca ser fortalecido en este caminar. Mi mamá me enseñó una vez una historia de este señor que se quejaba por su mala vida, porque tenía que alimentarse con aquello que rescataba de un tarro de basura. Abría un tarro de basura, veía lo que le servía lo dejaba en una bandeja y lo que no lo lanzaba. Y él se iba maldiciendo a sí mismo por esto. Hasta que un día se dio cuenta que venía alguien detrás de él recogiendo lo que él botaba. Mi mamá me decía que uno en la vida no tiene que ser conformista ni decir, bueno, esto es lo que me tocó. Pero tienes que valorar lo que tienes. Más que llorar por lo que no tienes, valora lo que tienes, disfruta lo que tienes, piensa la dicha de estar, no sé, juntos con mi papá, los tres sentados en la mesa, tomándonos un té con un pan con mantequilla.
valoremos ese minuto, que es rico, que es ¡Qué irrepetible. madre! ¡Qué madre! A mí me, ¡Qué sor- madre! ¿sabes que a mí me sorprende mucho porque mi mamá ni mi papá tuvieron educación formal, Era creyente, ¿no es verdad? creyente, Sí. absolutamente, y devoto de la Virgen del Carmen, de la Virgen del Carmen de Pompeya, que está ahí en la iglesia de Pompeya, en Santo Domingo, acá en el centro de Santiago. Mi mamá, cuando yo era niño, me llevó y ella era mi madrina, mi segunda madrina. Tengo una madrina en la tierra y ella, la Virgen era mi segunda madrina, íbamos todos los jueves. Y me transmitía estas lecciones, y yo creo que eso para mí ha sido clave y relevante. Y yo, lo que me motiva a mí desde el plano espiritual, más allá de a quien uno le endose su creencia, creo yo, si se le endosas a Yahvé, a Jehová, a Jesús, a Mahoma, a Buda, es tratar de encontrar un camino hacia ese espacio de felicidad y de entendernos en paz y armonía con la gente, que parece tan simple, pero a veces tan difícil de ver cuando uno sale y ve tanta violencia en todas partes y uno dice, chuta, no querer, no aceptar esta violencia e ir a contrapelo, bueno, vamos a contrapelo. Eduardo, justo con ese tema, tú trabajas en televisión. ¿Cómo enfrentas el día a día en un medio muchas veces complicado? Hay buenas prácticas, hay malas prácticas. ¿Cómo enfrentas tú las decisiones que se toman, tu pega, tu día a día, este modelo que te dio tu familia? Yo creo que a veces se comete una injusticia con la televisión cuando se piensa que la televisión es solo una hoguera de vanidades donde el codazo está a la orden del día. Yo creo que puede haber gente que lo asume de esa manera, pero no creo que diste tanto de otros ambientes. Ahora, yo creo que finalmente es uno el que hace su camino y es uno el que ve de qué manera está dispuesto a seguir en la vida. Si tú quieres seguir así, avanzando a codazos, a rodillazos, imponiéndote tú primero, tú segundo y tú tercero, probablemente lo vas a conseguir durante 2, 3 meses, 1 año, 2 años, pero a la larga eso no te deja tranquilo. Viviano Castillo, director de televisión, yo era su asistente de dirección, me dijo una vez, a propósito de un problema que él tuvo con un conductor de televisión, me lo dijo a mí y a otras personas, dijo, de ti podrán decir que eres bueno o mal profesional, podrán decir que haces bien o mal tu pega, pero a mí me gustaría, decía él, que no digan que soy mala persona. Yeah. Y a mí es una cosa que también me ha marcado, porque claro, el desarrollo profesional es subjetivo, algunos lo encontrarán mejor, algunos pensarán, este gallo es buen conductor, otros dirán, este gallo es un desastre. Pero lo otro es más amplio. Ser buena persona, tratar de mantener una buena relación con la gente, saludar a tus compañeros de trabajo desde que ingresas al canal. No solo por el hecho de parecerlo, sino que porque entiendes que esa persona, la persona que me ayudó, por ejemplo, ahora a estacionar el auto, permite que ahora estemos al aire. No solamente la gente que está dando la cara, esto es una rueda grande. Y yo creo que uno tiene que quedarse un poco por eso. ¿Se puede, Eduardo, surgir en televisión, llegar a tener un programa estelar, etcétera, siendo buena persona? Por supuesto, por supuesto. Ahora, yo creo que yo podría decir, bueno, a mí me ha ido bien, Sí. pero sería muy egótico de mi parte decir yo soy buena persona. Yo trato de manejarme como una buena persona, trato. Quizás no lo logro siempre, pero yo creo que uno con trabajo, con esfuerzo, puede avanzar en lo que uno se ponga por delante. Sí. Ahora, algunos dirán, sí, hay que tener ciertas dosis de fortuna, hay que estar en el lugar adecuado. Podrán sumarse muchas cosas a la cazuela, pero yo creo que finalmente en todo ámbito, si tú al llegar en la noche te acuestas y tienes tu conciencia tranquila, puedes dormir en paz y puedes maravillarte con pequeñas cosas, yo creo que uno tiene la pega hecha. Eduardo, tú eres un muy buen conductor porque tú logras conjugar algo que es como inteligente, serio, con humor. Eso es muy difícil, lo haces y lo has hecho muy bien. Muchas gracias. Y se te nota. Además, lo que es interesante hoy para nosotros, Te Cargo, es cómo tú estás dándonos lecciones de vida, de cómo se vive. ¿Cómo se vive, por ejemplo, dada tu condición de exitoso conductor? ¿Cómo se vive con el ego, a veces quizás un poco magullado, quebrado? Tú no estás ahora en la primera línea que estabas antes. ¿Te importa cómo se hace la transición? Sinceramente, ¿qué pasa ahí con quien busca continuar en su carrera y no lo logra tanto? Claro.
Sí, eso yo creo que es una de las trampas más grandes dentro de este mundo de la televisión, que trabaja mucho con el ego, te bombean constantemente el ego. Sí. Y yo creo que en algún minuto de mi vida sentí que ya no tenía los pies tan puestos sobre la tierra y como que me estaba elevando un poco. Tuve la fortuna de encontrar a una persona, un terapeuta, con el que hice un camino para entender algunas cosas. Y yo siempre había tenido mucha desconfianza de una terapia psicológica. Siempre he dicho, no, eso, Pa' mí no. eso es para un gallo, un loser, yo vengo ya listo, listo. Ya. Y este psicólogo, Manuel Díaz, me desnudó con solo un par de cosas. Me pidió que me parara, me dijo, mira, tú te paras. Y claro, yo me paré en ese minuto, me dijo, tú te paras con un vaquero. Tú has tenido que hacerte a ti mismo y claro, tú vas por el Far West, tú tienes tus herramientas, te han resultado, pero hay algo detrás, hay miedo. Bueno, y ahí empezamos a escarbar un poco y te vas dando cuenta de algunas cosas. Y la televisión tiene esto de que te eleva el ego, tú eres el mejor, el más grande, Personalmente, como la televisión para mí ha sido un regalo en la vida, porque para mí lo que me gusta así de lleno, de fondo, es la radio, yo jamás he pretendido llegar a ser el primero. En la televisión hay una serie de fantasías, así como el que anima Viña, el sucesor de Don Francisco, la Teletón, el que esto otro. No, a mí me interesaba siempre en televisión que los proyectos en los cuales me involucraba me hicieran feliz y lo pasáramos bien haciendo algo que dejara algo. Hoy en día la televisión atraviesa por momentos revueltos y no estoy haciendo ningún proyecto en este minuto en televisión abierta, estoy preparando un proyecto para el cable con algo que me gusta, pero claro, es como de pronto era el conductor de la red, del Mentiras Verdaderas, programa exitoso, y de pronto ya no tengo programa, pero no me afecta. Me afecta, ¿sabes lo que me afecta más? Y de hecho fui a hablar al canal al respecto. Le dije, oye, ustedes me están pagando un sueldo que es muy generoso y no estoy haciendo nada. Entonces, que primero quiero que sepas al nuevo jefe, le dije, primero que sepas que estoy aquí, estoy dispuesto y quiero hacer algo. Hello. Si no hay nada, podríamos a lo mejor llegar a un acuerdo porque me parece que las cifras que se manejan llegan a ser tan infladas que estar haciendo nada, de verdad, como puede sonar agradable para muchas personas, decir, oye, no hago nada y me pagan un sueldo. Pero hay algo por dentro que a uno le dice, oh, viejo, tú estás para hacer cosas, vamos. Pero mira, vamos. todos nos hemos puesto en algún momento en la situación de decir, oh, ¿te imagináis que mañana me volaran el sueldo o que me contrataran no sé qué? Y tú pasaste de la red, un canal chico, por decirlo así, al canal 13. Desconozco la cifra, pero me imagino que habrán duplicado o casi duplicado tu sueldo, ¿o no? Sí, algo de eso. Ya. No, te pregunto porque me imagino. Oye, en relación a eso, ¿qué sentiste? ¿Qué hiciste con el primer sueldo? Tengo una mujer que es No. muy ordenada. No, que es muy ordenada. Ah, sí. Y ella me dijo el primer día, cuando logramos concretar este contrato, era las lucas de hoy son para hoy, para mañana y para pasado mañana. Tenemos un presupuesto acotado de vida, con ese presupuesto nosotros vivimos, el resto lo vamos a invertir y vamos a pensar en el mañana. Porque claro, estas carreras son como a veces como la de los futbolistas, por decirlo de alguna manera, no son para toda la vida. Sí. Y no hemos cometido ninguna locura, vivimos bien. Yo me compré hace 11 años una casa, antes incluso de llegar a la red, con los primeros ahorros, me compré una casa en Chicureo, que a veces la gente dice, Chicureo, mi casa es una casa absolutamente normal, no es un castillo, no es un feudo, no andan los caballos libres por ahí al lado de los hipopótamos, nada, es una casa súper normal, común, pero cómoda, que a nosotros nos gusta. Tenemos un buen pasar. ¿Por qué escucho siempre ahí quizás esa vocecita, tu mami, hijo, cuida lo que tienes? Por supuesto. ¿No es cierto? Sí. A ver, siempre digo esto, cuando fui pobre, Sí. cuando estuvimos en ese momento de Qué pobreza, maravilloso. fuimos muy felices. Sí. Muy felices. Ahora que los recursos están más abundantes, también soy muy feliz. Pero si vuelvo a ser pobre, voy a ser igual de feliz porque la felicidad no está en la plata, no está en la casa, ni en el auto, ni en la ropa, que te ayudan, por supuesto. Pero eso es confort. La felicidad tiene que estar dentro de uno, de los espacios que uno gana. Eduardo, solo tenerte en este cargo nos hace mucho bien porque es un personaje conocido y todo lo demás, pero hay algo que ayuda muchísimo, que un personaje como tú nos pueda contar aspectos de su vida que no siempre se conocen. Por ejemplo, tú y tu querida André han vivido un periodo
bien difícil, que es el tema de la infertilidad. Correcto. Y es más, no solo que ustedes han buscado lo que es fertilización asistida, además tú te has transformado en una activista para que otros también, quienes no tienen la fortuna de poder pagar lo que eran muy caros programas de fertilización, quieres que esté al alcance. Ahora, por favor, desempaquétame todo eso porque la gente no conoce este programa. Primero, lo que se vive. Segundo, ¿qué te llevó a ser activista en el tema? El dolor es tremendo cuando uno le diagnostica la infertilidad. La infertilidad es una enfermedad que se diagnostica cuando una persona, después de un año de tratar de tener un hijo, de quedar embarazados, sin ningún tipo de tratamiento por medio, no lo logra. ¿Entra la culpa? Por supuesto, hay algo ¿Se de culpa. culpan el uno al otro? No, yo tuve la fortuna de no vivir esa experiencia de la culpa porque con mi mujer, el primer día que nos juntamos a conversar de nuestras vidas, antes del primer beso, yo le conté que yo tenía un bajo recuento espermático Ok, y que por lo tanto para mí ser papá iba a ser difícil. ya. Ya se Que sabía. no, era una cosa muy loca porque yo me había separado hace algún tiempo, la conocía a ella. Yo pensaba en ese minuto, aquí voy a estar jugando un rato, a lo mejor es un buen momento para... Sí. Y de pronto la conozco y digo, algo me engancha de ella y tengo que a lo mejor cuidar esta relación. Y así fue. Y desde ese primer instante ella supo y como que nos sinceramos y partimos de cero. ¿Eso te Entonces, hizo no hubo sentir culpa. alguna vez? Lo digo porque hay muchos escuchándonos que pudieran sentir lo que te voy a preguntar. Menos hombre. Totalmente. Te lo hacen sentir. Te lo hacen sentir. Y en parte el por qué yo lo digo al aire y tomo esta bandera de lucha es justamente por eso, porque con los hombres se comete esa aberración. Con la mujer no, se cometen cosas terribles, pero al hombre le dicen que es poco hombre, que es menos hombre. Confunden conceptos muy añejos además. Pero había muchos hombres que no querían reconocerse infértiles, producto de qué dirán de la sociedad, qué van a decir mis amigos, qué van a decir esto y lo otro. Yo dije, no, esto es una enfermedad, esto tiene solución, es una solución que lamentablemente es cara, por lo tanto el Estado tiene que hacer algo. Pues somos un país que envejece, no hay tasa de natalidad adecuada para siquiera mantener la capacidad laboral. Por estos días que hablamos de las pensiones, uno de los temas de las pensiones es que hay poco caldo cultivo de gente joven trabajando para mantener a nuestros adultos mayores. O sea, es un tema país. Bueno, sí, efectivamente te hacen sentir que eres poco hombre, te hacen doler, hacen que la relación de pareja muchas veces fracase, porque es una enfermedad que se tiene que sufrir en soledad, porque a veces la gente también, sin querer hacer daño, te dice, bueno, ¿y cuándo la guaguita? ¿Y cuándo la parejita? Sí. Y la gente o porque no quiere tener hijos Sí. o porque no puede tener hijos, y siempre la respuesta va a ser muy personal. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de preguntas. Y así se va tejiendo días grises para las parejas, muy dolorosos, de desazón, de desamparo. A mí el desamparo me llamaba la atención, de sentir que nadie te apoyaba, de sentir que esto no lo puedo hablar con nadie que no haya vivido esto, ¿No lo porque entienden? de otra manera no lo van a entender. Eduardo, ¿en algún momento fue opción para ustedes la adopción? No porque nosotros habíamos trazado nuestra hoja de ruta con las posibilidades que teníamos y dijimos cuando esta última instancia se agote, vamos a hablar de la adopción. Y yo agradezco esa pregunta porque en más de una oportunidad la gente dice, bueno, ¿para qué gastan tanta plata si hay tanto niño esperando ser adoptado? Sí. Pero la adopción no puede ser considerada un premio de consuelo para las parejas infértiles. No puede ser como, no tienes plata, adopta. Claro. No puede. La dignidad de esos niños, además todo lo engorroso que es el sistema, Sí, no sí, puede transarse como un premio de consuelo. Así como no te ganaste el auto, pero te llevas Sí. esta bicicleta. No es así. ¿Qué viene ahora en tu carrera, Eduardo? ¿Tienes algún Yo estoy todos los días en ADN, en la mañana, de 10 a 12 con el Ciudadano ADN, y los sábados con un espacio que me llena mucho, que se llama Déjame Pensarlo, donde invitamos a gente del mundo de las ideas, de los planteamientos intelectuales, a hablar sobre diversos temas. Yo siempre les digo a los invitados, esto es un bote a vela y para donde nos lleve el viento. Y es un viaje fantástico de cada sábado al mediodía. Estoy preparando un programa para el cable con una esencia de rescate patrimonial y viendo a ver qué pasa con nuevos proyectos en televisión, a ver si algo surgirá. Además te gustan los animales, entiendo. Me fascinan los animales, soy también ahí. gran Bueno, ahí defensor lo de los tienen. perros. Eduardo Fuente, uno de nuestros más grandes, destacados animadores de televisión y coordinadores de radio. Bueno, también
enseñándonos cómo explorar estos temas tan difíciles con recursos espirituales desde la cuna, desde la enseñanza de su madre, en un ambiente muy diferente al que vive hoy día, en pobreza. Sin embargo, de ahí, recibiendo las lecciones, toda una vida puede ser guiada por lecciones que tú recibes, incluso en momentos más difíciles de tu vida. Hazte cargo, piénsalo, nos vemos luego.